En este video se hablará acerca de la arquitectura clásica, la cual comprende dos tipos, siendo la primera la arquitectura griega. Esta cultura surgió al sur de los Balcanes, en el este mediterráneo, y culminó con la invasión romana el año 146 a.C., luego de la batalla de Corinto. Los estilos arquitectónicos de Grecia antigua. La tradición y el diseño arquitectónico tienen la capacidad de conectar diferentes culturas con el tiempo y espacio. También muestra estética y simplicidad. De ello, se inicia con el estilo dórico, que se utilizó en la Grecia continental, caracterizada sin base, con ranuras que se tocan con un borde afilado, que consiste en una almohada redonda con un perfil convexo curvo. Uno de los rasgos más característicos es su friso con triglifos y metopas. El jónico. Este estilo se desarrolla sobre una base entre el tronco y el crepidomo. La base ática consiste en dos perfiles curvilíneos toriconvexos conectados por un elemento cóncavo llamado escotia. Por último, el estilo corintio. Este estilo fue tomado por un estilo jónico según Vitruvio. La capital corintia fue un escultor y maestro de productos metálicos. A diferencia del dórico y jónico, este no era netamente constructivo, sino decorativo. Dentro de las tipologías arquitectónicas vamos a tener lo que son las acrópolis, que eran ciudadelas y recintos sagrados, los propileos o entradas monumentales, los monumentos funerarios y conmemorativos. Esos últimos se llamaban corágicos si eran dedicados a los patrocinadores. También vamos a tener lo que son tipos de edificios, ¿no? Que se van a subdividir en lo que son civiles y religiosos. En los civiles van a estar estadio, gimnasio, hipódromo, el ágora y el teatro. En lo religioso van a destacar templos como el templo Paestum, destacando el orden dórico, o el templo Partenón, destacando también el orden dórico, el templo Zeus con el orden corintio o el templo de Atenea Nike con el orden jónico. El sistema constructivo griego. Este se basa en ideas de orden arquitectónico. Su sistematización busca una medida ideal que relaciona parte con el todo con proporciones ideales y perfectas. Estos sistemas son de tipo adintelado, de apariencia equilibrada y serena. Aunque conocían el arco y la bóveda, no los usaron. Para poder llegar a establecer estos sistemas, se establecen modelos como utilizando lo que mide el diámetro o el semidiámetro de la parte inferior de columna dórica. El segundo es la medición del triglifo del físico dórico. Por último, el dividir el espacio delantero de un templo y cuadricular en secciones geométricas perfectas y establecer esto como módulo. En elementos arquitectónicos, los griegos utilizaron la columna como soporte y esta comprendía elementos como una base, un fuste cilíndrico y un capitel. También se usó el entablamento, que era el conjunto de molduras compuesto por arquitrabe, friso y cornisa, quienes coronaban la columna. También se usó el frontón, que era una sección triangular decorada con esculturas, y por último se usaban tipos de plantas de acuerdo a sus construcciones. Por ejemplo, los templos generalmente usaban las plantas rectangulares, mientras que los teatros al aire libre tenían las plantas semicirculares. Como materiales de construcción se usó la madera, ya que era bastante abundante y medianamente fácil de trabajar. Este material se usó para las vigas y techos. También se usó el adobe, ya que desde unos inicios los griegos utilizaron este material porque era fácil de fabricar y muy económico. Esto se usó para las paredes y especialmente de casas. También se usó la piedra caliza y el mármol para las columnas, muros y porciones elevadas de templos y edificios públicos, como también la terracota para ornamentos. Y finalmente se usaron metales, especialmente el bronce, para detalles decorativos. En lo urbano, ellos habían crecido desordenadamente, sin un plan urbanístico, por lo que la mayoría de sus calles eran estrechas y retorcidas. Además, construyeron sus plazas públicas en forma cuadrada, con dobles y espaciosos pórticos, adornándolas con numerosas columnas sostenidas con arquitrabes de piedra o mármol, formando así galerías en la parte superior. Los griegos creían en muchos dioses, su religión era politeísta, sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Por otro lado, encontramos a la arquitectura romana, la cual comenzó en el siglo II a.C. y nació a partir de la unión de la arquitectura griega y la etrusca. Los elementos arquitectónicos más representativos, el arco de triunfo, es una estructura muraria en la cual se encuentra un arco o tres, y en la parte superior se encuentra el ático. Además, emplearon los muros de gran espesor, reforzados por contrafuertes que contrarrestaban los empujes. La columna, usada como soporte estructural, consta de varios tipos: las dóricas, jónica y corintia. El arco de medio punto eran usados como soporte estructural en puertas y ventanas. Se caracteriza por presentar una media circunferencia.
La bóveda, usada para cubrir grandes espacios construidas mediante un armazón de madera. La cúpula o bóveda de media naranja, usada para cubrir un espacio de planta mediante arcos parabólicos. Los espacios centralizados, que establecen simetría central basado en el uso de cúpulas. Los edificios a través de los vanos se iluminaban de forma natural en la parte interna. Materiales arquitectónicos. El hormigón, material barato y moldeable, usado en muros, bóvedas y cúpulas. El ladrillo y la piedra se usaban junto con el hormigón, dispuestos de forma a las necesidades de la construcción. Usaron muchas técnicas o estilos al momento de construir. Empecemos. Trabajaron con sillares generalmente toba, que eran un conjunto de piedras volcánicas de color variable. Estas iban emparejadas o en forma de hilo. En cuanto a los ladrillos, a comparación de lo actual, lo usaban de forma más estrecha. El cemento, que en esos entonces se llamaba al conjunto de trozos de ladrillo, piedra volcánica y quíjaros. El cemento también iba ubicada entre ladrillos triangulares o rectangulares. El término encofrado aparece en su máxima expresión. Otra técnica era también cuando el cemento se echaba entre piedras irregulares. En cuanto al estilo, se introdujeron nuevos órdenes. El orden toscano, que era una arquitectura más simple, y el orden compuesto, que era una arquitectura más combinada con toques florales, ¿no?, en los capiteles. Trabajaron con piedras, cúpulas, para que los edificios tengan mayor resistencia, ¿no? Y la forma más característica o estilo es que era una arquitectura más estética. Con la tipología arquitectónica, los romanos usaron diversas construcciones. No, las viviendas eran rectangulares con uno o dos pisos, algunos con pisos de mosaico construidos con ladrillos revocados y algunas veces pintados. Algunos de estos diseños estaban compuestos por uno o dos cuartos. 2. Templos. Estaban elevados sobre un podio y para acceder a la cella había una escalera al frente. Se desarrollaba longitudinalmente, podía ser simple o triple. 3. Las basílicas. En su parte anterior consistían en un atrio de columnas que procedían a los claustros posteriores, desde donde se posaba un vestíbulo que ocupaba todo el ancho, llamado nártex. 4. Teatros. El teatro no configuró como una institución cultural, sino como un elemento de entretenimiento popular, distinguido por sus improvisadas obras de carácter jocoso, grotesco y sarcástico. 5. El circo. El circo romano tenía una planta rectangular con un semicírculo lateral en uno de sus lados. 6. Termas. Un lugar de reunión que frecuentaba casi toda la población, ya fuese en busca de curación para sus enfermedades, ya en busca de higiene o placer. Y por último 7. Arcos de triunfo y columnas conmemorativas. Aspecto urbano religioso. Los antiguos romanos empleaban estructuras ortogonales regulares sobre las que construyeron las ciudades coloniales. Probablemente se inspiraron en ejemplos griegos y helénicos. También se puede decir que era una religión politeísta, pues los romanos adoraban a numerosos dioses. Sus ideales religiosos no siempre fueron las mismas, pero estaban muy influidos por las personas con las que entraban en contacto y supieron asimilarlas e integrarlas en sus creencias. La arquitectura clásica ha tenido gran influencia en la arquitectura moderna y contemporánea. Muchos de los principios y elementos de la arquitectura clásica han sido adaptados y utilizados en la arquitectura en nuestros días, así como el uso de las proporciones adecuadas, la simetría, la claridad de distribución de espacios y el uso del orden clásico. La arquitectura clásica también ha influenciado en la forma en la que se entiende y utiliza el espacio público en la actualidad. Muchas ciudades públicas occidentales cuentan con plazas y edificios que siguen el modelo de la arquitectura clásica y que se utilizan como lugares de encuentro y celebración. En general, la arquitectura clásica ha dejado una huella duradera en la historia de la arquitectura y sigue siendo fuente de inspiración para arquitectos y diseñadores en todo el mundo.